Bueno, vamos a continuar. La semana pasada comencé a hablar en escatología, comencé a hablar de la guerra espiritual. Y esta semana quiero ahondar un poquito más en eso porque creo que vale la pena, vale la pena. Este, vamos a continuar de lo que comenzamos la semana pasada. Bueno, decíamos en el programa anterior que en los años 90 se introdujo una corriente que ya tenía algún tiempo en el mundo cristiano, muchos años en el mundo cristiano, pero que aún no había cobrado fuerza y tenía que ver y tiene que ver con la guerra espiritual. Todo el mundo en la iglesia evangélica conoce el tema de la guerra espiritual. Bueno, en aquellos tiempos, en los años 90, y yo soy testigo de esto porque yo tengo un pocotón de años, ¿sí?, de haberme decidido por Cristo, por el ungido. Bueno, en aquella época, en los años 90, se trajeron a las librerías cristianas toda una bibliografía que trataba este tema. Autores como Peter Wagner, Cindy Jacob, Carlos Anaconda, Guillermo Maldonado y otros tantos más inundaron el mercado con títulos como Fortaleza para la batalla de Francis Frank Payne, Liberación sobrenatural de Guillermo Maldonado, Goliat debe caer de Luis Giglio, Manual de guerra espiritual de Ed Murphy, Manual de liberación y guerra espiritual de John Eckhart. Cuando el enemigo ataca, el poder de la oración persistente de Cindy Jacob, la armadura de Dios de Priscilla Shirer, bueno, y otros muchos, ¿no? Oraciones que derrotan a los demonios, etcétera, ¿no? Y uno de ellos, un actor muy conocido entre ese grupo, quizás el más conocido en aquel momento, el año 93 más o menos, fue Peter Wagner. Él escribió los siguientes libros, ¿no? Estos son algunos de los libros que él escribió: Tres niveles de guerra espiritual, Oración de guerra, La destrucción de fortalezas, Escudo de oración, Confrontemos las potestades, Iglesias que oran. Yo recuerdo haber comprado algunos de estos libros de Peter Wagner, si no todos. Bueno, este tema de la guerra espiritual iba de la mano con otro muy popular, que sigue siendo muy popular en este momento, que es el de extender el reino. Usted debe haberlo escuchado cientos de veces ahí en su iglesia, usted mismo a lo mejor ha sido partícipe de esto, ¿no? Lo más destacado de esto es que ni la guerra espiritual ni extender el reino tienen sustentación escritural. La semana pasada expliqué por qué la guerra espiritual no tiene sustentación espiritual, no el formato que nos trajeron a nosotros, porque la guerra espiritual nuestra consiste en practicar la justicia, hablar la verdad, predicar el evangelio, creer en la salvación de Dios, etcétera. Pues la oración todo el tiempo, la oración persistente, tal cual como nos enseñó nuestro hermano Pablo, que aparece allí en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Esa es nuestra guerra espiritual, o como dijo el apóstol Santiago, él dijo, someteos a Dios, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo irá de vosotros. Esa es la guerra espiritual, no el formato de la oración de guerra. Eso no existe en la Sagrada Escritura. Se decía que para extender el reino era necesario una guerra espiritual sostenida y persistente hasta que se obtuviese la victoria. Autores como Peter Wagner, Carlos Anaconda y Guillermo Maldonado enseñaron a supuestamente identificar los demonios que controlaban una ciudad o una región. Y mediante la práctica de atar y sujetar a los demonios, se lograba poco a poco ir despejando los aires para avanzar. Esto fue lo que ellos enseñaron y sin duda tuvo una gran receptividad. Como dije, yo me confieso que yo era uno de los que compraron y leía con mucha sed, con mucho deseo, pues estos libros, ¿no? Pero uno poco a poco, con el paso de los años, porque a este momento han pasado 31 años de que uno va aprendiendo porque el Espíritu Santo va revelando. Bueno, en consecuencia, una región no crecía espiritualmente porque había demonios que la controlaban. Y era la obligación de la iglesia o del creyente hacer guerra espiritual, de tal manera de despejar los aires, despejar la región, para que cuando llegase la predicación masiva,
muchos de ellos, todos los que estuvieran escuchando allí, pues se convirtieran, porque en teoría los aires habían sido despejados y no había demonios que estorbaran. Bien, pero lo cierto es que el Señor nunca habló de una guerra espiritual. ¿O usted recuerda que el Señor Yeshua en algún momento hubiese hablado de una guerra espiritual y de que hubiese hablado del formato, de ese formato de guerra espiritual? ¿Mm? En Marcos 16, donde él habla de la gran comisión, allí dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que por cierto, esta porción me hace recordar en este momento los tiempos en que el virus del COVID estaba causando mucho temor en el mundo entero, ¿no? Y nuestros hermanos como que olvidaban esta porción de la palabra, ¿no? Porque andaban muy atemorizados. Y yo creo que el cristiano debe ser un puerto, debe ser un refugio para la gente del mundo. El cristiano debe mostrar seguridad en su fe, dándole a entender a los demás que Dios es todopoderoso, pues, y que lo que Él dijo se cumple. Bueno, como se puede observar muy fácilmente, no hubo ninguna instrucción de parte del Señor en lo que acabamos de leer, de realizar una labor previa para despejar los aires. O sea, no dice en ninguna parte de esto. De tal manera que si se despejaban los aires, el predicador tuviese una victoria garantizada de antemano, ¿no? El Señor mandó a predicar, a predicar el Evangelio y mandó a echar fuera demonios, que quizá usted puede decir en este momento, bueno, pero esa es la guerra espiritual. No, echar fuera demonios no es la guerra espiritual. Echar fuera demonios es la consecuencia de tu vida santa, el respaldo que Dios le da a uno que tenga una vida santa, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando uno vive según la voluntad de Dios, uno ejerce a plena autoridad el hecho de que tiene naturaleza divina. En ese momento usted está igualado con los ángeles, porque los ángeles son hombres igual que nosotros, pero ellos tienen potestades, tienen poderes que nosotros ignoramos que tenemos. Como vivimos entre el pecado y la santidad, pues ninguna de estas cosas nos respalda. Pero este asunto de echar fuera demonios debería ser la consecuencia de su vida estructuralmente íntegra delante de Dios. El demonio tiene que reconocer la autoridad que usted tiene, porque lo garantiza el sello que usted tiene. Y el sello que usted tiene es el Espíritu Santo, tal cual como nos dijo Pablo. Bueno, acá no hay ninguna instrucción de ir de antemano a despejar los aires para que el predicador tenga las cosas más fáciles, ¿no? El Señor mandó a predicar el Evangelio para salvación a toda criatura, pero nunca a extender el reino, nunca. Y esto porque no hay ningún reino que extender. Entienda, en este momento no hay ningún reino que extender. Y yo aseguro esto porque el momento de instaurar el reino no es ahora. El momento de instaurar el reino es cuando el Señor venga después del arrebatamiento y del juicio a la iglesia y el Señor regrese con sus santos, como nos dice Daniel capítulo 7, regrese a la tierra a gobernar. Ese es el momento de imponer el reino. Porque en este momento el reino que hay es un reino invisible, ¿no? Es el reino, es el anuncio del reino, porque el Señor cuando estuvo entre nosotros dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo que estaba aquí, no dijo que estaba impuesto, dijo que se había acercado y la razón por la que se había acercado es porque ahora digo, a partir de ese momento las cosas en la tierra comenzaron a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en ese momento los discípulos del Señor fueron revestidos de autoridad y ellos fueron por todas partes sanando enfermos y echando fuera demonios, lo cual significaba
que había venido un reino para hacerle oposición al reino de las tinieblas que se había instalado cómodamente en la tierra y pensaba que nunca iba a salir de aquí, ¿no? En una oportunidad, el Señor, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No sé si me explico. No era un reino instalado, era un reino invisible. Él dijo que el reino estaba entre vosotros, no dijo que el reino sois vosotros, o ustedes son el reino, no dijo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una corriente en el mundo llamada el reino ahora o dominionismo. Esta es una enseñanza dentro de ciertos grupos cristianos que sostiene que la iglesia evangélica debe tomar el control de las instituciones del mundo antes de que ocurra la segunda venida del Señor Yeshua Elohim. Quizás usted no lo sabe y usted inocentemente habla de extender el reino, pero cuando usted habla de extender el reino, está siguiendo el juego a una corriente que no viene de Dios, que se originó en la mente macabra de los satanes y de los ángeles caídos precisamente para hacerle oposición a Dios. ¿Sabe por qué se le hace oposición a Dios? Porque cuando usted ejerce esa autoridad de extender el reino ahora, usted está ignorando a Dios, a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que el reino sea ahora, la voluntad de Dios es que el reino será cuando el Señor Yeshua venga. ¿Sí me explico, no? Sí estoy siendo claro en esto. Bueno, esta doctrina no es nueva. Esta doctrina se remonta al siglo tercero y surgió con Orígenes. Y se llamaba el caballero, ¿no? Orígenes, un caballero de Alejandría, ¿no? De Egipto. Los promotores de esa doctrina insinuaban e insinúan todavía, consciente o inconscientemente, que el Señor no puede venir hasta que la iglesia tome el control de todos los poderes del mundo. Por eso es que hace unos 10 o 15 años atrás, o quizás un poquito más, se hablaba de que los cristianos debían estar en la política, de que los cristianos debían postularse para cargos públicos, de que los cristianos debían estar en la alcaldía, en las gobernaciones, debían estar como presidentes, y eso ha significado un rotundo fracaso, porque hasta ahora no hemos visto que ningún cristiano se ha reconocido en un gobierno. Han habido, sí, algunos presidentes cristianos, uno que otro por aquí y por allá, pero no logran activar aquello para lo cual dijeron que iban a ir, que era para establecer el reino hasta que el Señor viniera, ¿no? Bueno, esta doctrina del dominionismo o del reino ahora sostiene lo siguiente: la iglesia debe conquistar el mundo por lo que ellos llaman el poder universal o temporal. Y segundo, debe anunciar y extender el reino de Dios en el corazón de cada individuo. Este es el propósito del Evangelio de Cristo. Mire, cuando usted le predica la palabra a alguien, usted no está extendiendo el reino, usted lo que está es haciendo la voluntad de Dios de ganar un alma, porque el reino será extendido cuando el Señor venga. Esa es la promesa de Dios, que el reino se establecerá cuando el Señor venga. Bien, el dominionismo, también conocido como teología del dominio, que es lo mismo que, que el reino ahora, es una filosofía que surgió en los Estados Unidos en la década de 1970. Hay un caballero muy conocido, bueno, lo conozco yo porque he estudiado esto desde hace algunos años, llamado R.J. Rashduni. Este es considerado el fundador del reconstruccionismo cristiano. Quizá usted a lo mejor no haya oído hablar del reconstruccionismo cristiano, pero sucede que a mediados del siglo pasado había una gente muy conforme con la iglesia. Creía que la iglesia debía introducir en el mundo la victoria del Señor. No se conformaba con una iglesia sumisa, callada, pasiva, sino quería que la iglesia fuese activa y que tomara el control de las cosas. Y entonces comenzaron a reconstruir la iglesia, ¿no? Y eso solamente representaba una formulación moderna de la teología del dominionismo. Los reconstruccionistas utilizaban la palabra dominionismo para referirse a su creencia de que solamente los cristianos deben controlar el gobierno civil, llevándolo a cabo de acuerdo con la ley bíblica.
Otro caballero llamado Francis Schaeffer es un personaje muy importante en el desarrollo del dominionismo. Y este señor Schaeffer tiene mucho que ver con el Congreso de Lausana, con el movimiento de Lausana y con el Pacto de Lausana, que les hablé la semana pasada y que voy a seguir hablando porque creo que a partir del Pacto de Lausana se comenzó a desmontar la estructura de la iglesia verdadera y se comenzó a dar entrada al mundo dentro de la iglesia y a cosas completamente ajenas a la voluntad de Dios. Este movimiento de Lausana fue auspiciado por el señor Billy Graham y también por otros personajes, y uno de esos personajes es precisamente el señor Francis Schaeffer, que aparece nombrado acá como uno de los promotores del dominionismo. Bien, la teología del reino ahora es también pues promueve también el asunto de extender el reino y de llevarlo pues a hacerlo, digamos, más grande, ¿no? Como si fuera posible, ¿no? Como si fuera posible esto. Y pues digamos que este tema es mucho más extenso. Hoy no me va a dar tiempo de terminarlo, pero voy a seguir hablando de esto, ¿no? Voy a seguir hablando del dominionismo, de lo que significa el reino ahora y que esa no es la voluntad de Dios para nuestro tiempo. No es la voluntad de Dios que nosotros hablemos de esa manera ni hagamos las cosas de esa manera. Usted viene haciéndolo porque usted imita lo que escucha, pero Dios quiere gente que indague, que averigüe, que busque, que se entere de las cosas que Él dijo. Porque lo que nos interesa a nosotros es lo que Él dijo. ¿Mm?